Soy José Casanova de la Escuela Politécnica Superior y organizamos este congreso, pero no es el primero ni esperemos que sea el último. Llevamos ya muchos años trabajando con el tema del almendro desde nuestra escuela, como ha dicho nuestra vicerrectora esta mañana. Esta ponencia última de hoy, la revolución del almendro en el norte de España, está pensada desde 1923. En 1923, el cura de Alquézar, Mosén Ayerbe, hizo su libro titulado Cartilla del cultivo práctico del almendro de Esmayo. Fue el primer introductor en gran escala, en gran superficie, del almendro en Huesca. Gracias a él vamos a seguir trabajando en el almendro y un ejemplo importante son los ponentes que vamos a tener ahora en un momento. Esta última mesa redonda es, sobre todo, dedicada a la gente que pone su esfuerzo, su dinero y su implementación en el cultivo del almendro desde puntos de vista eficientes y modernos. 4 ejemplos dispares y que representan, entiendo yo, el resumen de esta mañana. Por último, recordar que secano, regadío, almendro, nuevas variedades, nuevos protocolos desde la PAC, etcétera, todo esto nuevo que se está cociendo en algún momento puede explotar, en el mejor sentido de la palabra, y quizás tomar como referencia a estos ponentes puede ser una buena idea. Vale, pues voy a presentarlos muy brevemente. Ellos que terminen la presentación. Miguel Ángel Gómez, presidente de Almendresa, doctor ingeniero agrónomo, asesor técnico en gestión sostenible del suelo y microbiología, procede de familia de agricultores y ganaderos y gestiona su propia finca de almendro ecológico en Guadix. Está el primero a mi izquierda. Y es responsable de agricultura regenerativa en la asociación Albelal, que es un proyecto de regeneración de la fertilidad de los suelos, que como él nos explicará. Pedro Sopena, almendricultor, ingeniero agrónomo, pionero mundial en la plantación de almendros autorradicados en secano e innovador con los ensayos que tiene de podas y de nuevas variedades. Miguel Ángel López, fundador y CEO en Iberian Smart Financial Agro. Miguel Ángel se ha especializado en el desarrollo de proyectos internacionales relacionados con el tratamiento de residuos sólidos, energías renovables y agroindustriales y gestiona sus fincas de almendro desde la eficacia, la reducción de la huella de carbono y la economía circular. Y por último, Pablo Vega Rosas, director de explotaciones en Terra Nostra, que es un proyecto de fincas de Mat Holding, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Gestión y Dirección de Explotaciones Agrarias y ha cursado alta dirección de empresas agroalimentarias. Está vinculado al sector agrario desde siempre y tiene empresa familiar desde tercera generación en olivicultura. Bien, estas 4 personas que representan 4 modelos diferentes, 4 modelos que nos pueden ayudar a centrar todo lo que hemos oído esta mañana. Para ellos voy a empezar por Miguel Ángel López. Hay un vídeo preparado, no sé si es el tuyo el primero. No digo. Miguel Ángel, sí, vale, de acuerdo, ok. Espera un momento, por favor. El vídeo, hay 3 vídeos, van a ir a continuación uno de otro, y Miguel Ángel López, lo primero que te voy a pedir, por favor, es que nos expliques vuestro proyecto de una manera resumida. Bueno, yo creo que, antes que nada, agradeceros a todos los que estáis presentes aquí, aguantando a estas horas, ¿no? Que no es siempre fácil, ya nos llama la comida y bueno, y sin embargo aquí estáis. Nosotros, hace poco más de 3 años iniciamos un proyecto que después de un periodo de reflexión vimos muy claro, en este caso de almendricultura, exclusivamente en almendras, en la producción de almendras, y que inicialmente nos supuso la toma de una serie de decisiones
para definir el modelo en el que queríamos trabajar, ¿no? Lo vimos muy claro en el sentido de que esto que se está hablando ahora de sostenibilidad, que se está hablando de los problemas de mano de obra, que se está hablando de huellas hídricas, etcétera, formaba parte una parte muy importante a la hora de decidir el modelo por el que íbamos a seguir. Así que decidimos seguir o que nuestro proyecto fuera un proyecto basado, fundamentado y exclusivo en sistema SES, en sistema eficiente y sostenible. Debo decir que hoy, 3 años y medio después, estamos todavía mucho más convencidos de nuestra decisión inicial, ¿no? En aquel momento definimos un proyecto que con el tiempo pues, nos hemos ido animando y hemos ido haciendo crecer. Tenemos la expectativa de ser uno de los mayores productores de almendra de Europa. Hoy, aunque en el vídeo salgan 3.000 hectáreas, ya desde hace año y medio terminaremos esta primavera con 5.000 hectáreas plantadas y tenemos un objetivo de al menos otras 5.000 más, llegando a las 10.000 hectáreas. Es un proyecto en el que cada día estamos aprendiendo, en el que cada día nos damos cuenta de que no nos podemos conformar con lo que estamos haciendo, sino que tenemos que hacer las cosas siempre un poco mejor, en el que hemos aplicado muchísima tecnología. Luego hablaremos, yo creo que es fundamental la aplicación de la tecnología en este tipo de proyectos y en general para todo el mundo agrario, incluso para nuevos y jóvenes agricultores. Y es un proyecto en el que intentamos dar también respuesta dando un paso más allá también en la comercialización, teniendo nuestra propia descascaradora, que ayer estuvimos precisamente con el gobierno extremeño visitando las obras en Miajadas, para poder acceder a un mercado que vemos muy claro que nuestro mercado más allá que de la península ibérica va a estar en Europa. Ese es el render de la fábrica que vamos a tener, que acabará siendo la mayor o una de las mayores de Europa. Es un proyecto, como os digo, que tiene una velocidad de crucero muy alta. Estamos en el torno de 1.500 hectáreas plantadas cada año, entre 1.500 y 1.700, y eso también debo decir que nos lo permite el modelo que hemos elegido. La escalabilidad es mucho más sencilla. Yo, francamente, el sistema intensivo me parece un sistema maravilloso e incluso puede que un punto más rentable, también se lo voy a reconocer, pero creo que es difícilmente escalable y que desde luego, desde el punto de vista de gestión de recursos humanos y de gestión y mecanización, pues tiene alguna complejidad más de lo que pueda tener el sistema SES, que para nosotros ha sido, como digo, fundamental. Perdona, ya simplemente apuntar, ya que estamos en Aragón, que a nivel de diversificación de riesgos, luego lo explicaremos, hemos empezado o tenemos ubicaciones distintas. En el vídeo no salía Aragón, pero hoy esas 500 hectáreas que se ha hablado aquí a primera hora de la mañana y tal, varios ponentes, aquí en la vecindad de Huesca son nuestras y a partir de pasado mañana se empiezan a plantar. Gracias. Miguel Ángel Gómez, el otro Miguel Ángel. Vas a explicarnos cuál es vuestro proyecto. Pues no, yo lo primero agradecerte a ti personalmente, que ya es mi segunda vez aquí. Ya el año pasado vinimos a explicar justo un grupo operativo, que antes hablaba el catedrático Emilio de la importancia de esos grupos operativos, y vinimos el año pasado y para mí es un gusto venir otra vez desde Granada y Almería a explicaros por lo menos nuestro proyecto. Digamos, venimos de la provincia de Granada y Almería, donde es la mayor superficie de cultivo de almendro de secano. Digamos, tenemos más de 100.000 hectáreas, de las cuales ya el 50 o el 60% está ya en ecológico, pero es un territorio en el cual tiene unos graves riesgos de desertificación. Antes lo decía la doctora Lola por aquí, que la ha visto, en Tabernas, yo paso por ahí diariamente, pues también somos capaces de tener cubiertas vegetales, pero es que nuestra media de precipitación no supera los 300 milímetros. Entonces, hay que saber cómo se hace eso. Entonces, realmente, pues un proyecto muy ambicioso en el cual pues, se produce de una forma lo más sostenible posible, pero, como se ha dicho antes, la sostenibilidad tiene que tener 3 pilares: la ecológica, la económica y la social, si no, no tendría sentido. Entonces, bueno, sí son almendras o frutos secos que se producen con baja huella hídrica, con baja huella de carbono, y que prima sobre todo el tema que se constituyó una empresa, digamos, una comercializadora, para revalorizar esa almendra del territorio. Y, digamos, es complicado, pero se consigue gracias a que pues, hay proyectos de investigación que lo corroboran y, sobre todo, que lo que pretendemos es fijar la población allí. Digamos, pues son agricultores que se han dedicado a ser empresarios y ahora pues tienen un valor añadido a esa producción.
porque antes se ha comentado el tema de la estrategia de la granja a la mesa, se ha comentado la estrategia, y lo ha hecho de forma excepcional el otro interviniente, el tema de la PAC, pero queda otro tema que no se ha tratado, que sería la misión salud del suelo, que la propia Comisión Europea, y ya no se llama estrategia, sino se llama misión, porque tiene influencia a nivel de toda la comunidad, es decir, a toda la sociedad. Está la misión cáncer, está la misión ciudades y está la misión salud del suelo, en la cual quiere la Comisión Europea para el 2030 trabajar, digamos, mejorar en el 75% de los suelos agrícolas su salud, que sean suelos más saludables. Entonces, este proyecto de comercialización pues, es una herramienta para trabajar de una forma más sostenible y mejorar esa salud de los suelos, incrementando esa materia orgánica, incrementando la vida del suelo y siendo, pues, fomentando esa biodiversidad. Si queréis no me extiendo más por si luego hay más preguntas. Sí, gracias. Pablo Vega, ¿nos puedes explicar tu proyecto o vuestro proyecto? Buenas tardes a todos. Agradecer tanto Interempresas como Grumillera la invitación a nuestro grupo a participar en la jornada. Es la última y siempre la última charla es la más complicada, ¿no? Porque las ganas de escuchar ya van acabándose, ¿no? Pero bueno, contaros un poco. El proyecto es del Grupo Más Holding, que para el que no lo sepa, bueno, inicia su actividad en el año 1935 con Industria Química del Valle, con IQV, en la producción de sales de cobre. Bueno, lo que decía, inicia su actividad con la producción de sales de cobre en la casa de verano del grupo familiar, porque el Más Holding es un grupo familiar. Y bueno, como los años en el 80 van a Israel, conocen el riego por goteo y se queda la distribución de Netafim para España y Portugal en exclusiva, e introducen el riego por goteo en España. Y a raíz de ahí, bueno, empieza un crecimiento inorgánico a base de adquirir empresas y especializadas en distintas materias. Sí. Bueno, en definitiva, a introducirse a crecer siempre vinculado al sector de la agricultura como proveedores de material de riego, ¿no? Y en sanidad vegetal con IQV. Al final, el negocio del grupo se ha desligado a actividades distintas, una línea más industrial de agua, que se dedica fundamentalmente a la depuración, conducción de agua y abastecimiento, y una línea agro, que bueno, la línea agro de sanidad vegetal con IQV, que continúa con la actividad, de suministro de material de riego y aguas con Regaver, y luego dos plataformas, una plataforma de digitalización de cultivos nueva, que es Vega, que asociados con Progress, no sé si los programadores de Agroni, y bueno, y lo último proyecto es Nosterra, ¿no? O Terra Nostra, perdón. Terra Nostra pretende fomentar, que como hemos hablado aquí, hay un proceso de concentración de agricultura en agricultura corporativa, que no me ha encantado el concepto, yo no lo conocía, y queremos potenciar que el pequeño agricultor también transforme. ¿Cuáles son las barreras de entrada para que el agricultor no transforme en cultivos de alta rentabilidad? Normalmente dos: la capacidad financiera o la dificultad técnica. Para eso nosotros asumimos el riesgo y transformamos tanto el riesgo económico como el riesgo técnico, y devolvemos al agricultor la finca en un plazo donde él tenga capacidad de explotar y sacarle rédito en la mitad de la vida de la plantación. Vamos. En grandes rasgos, ese es el proyecto. Vale. Muchas gracias. Pedro Sopena, como es de la casa. Sí. Nada, yo voy a incidir un poco en lo que ya ha comentado Miguel Ángel Gómez y hablar un poco de la hermana pobre del mundo del almendro, que es el hermano pobre, el almendro en secano.
Y en un caso concreto, que es el mío, que en el año 2019, en noviembre, plantamos una plantación, 40 hectáreas de almendro de secano, pero con la particularidad que es en seto. Entonces, era una novedad que yo ya la iba rondando, porque como ya había visto algún ensayo de olivo en seto en secano, pues pensé que por qué no se podía también hacer con almendro. Y justo Miel sobre Hojuelas habló con José Manuel Lacarte, que además es de Huesca, o sea que ya lo conozco desde hace muchos años, y me dijo, joder, pues acabamos de sacar, porque yo pensaba en hacer marcos superintensivos, pero entre líneas, dejando calles pues de 6-7 metros. Y me dijo, no vayas a eso porque tenemos una planta que no lleva injerto y por lo tanto es más barata y puedes ir a calles más estrechas. Entonces dijo, oye, pues casual de las casualidades, adelante con el tema. En principio, José Manuel me ha comentado siempre, vente a charlas, vente a congresos, jornadas, a las cuales yo siempre he desistido porque no tenía claro que esto, aunque yo lo intuía, no tenía las pruebas de que esto podía funcionar, ¿no? Y entonces, ahora ya que han pasado, ya tiene la plantación 3 años, va para el 4º, pues ya muchas de esas incógnitas se han ido despejando. Que no las tengo todas resueltas, desde luego no, porque hasta que no pasen 10 años, pues nadie puede decir que la cosa funciona al 100% de seguridad. Pero de momento, tal y como está la plantación, podemos decir que un 60-70% del caso de éxito, podemos decir que ya está allí. Muy bien, muchas gracias. Tras esta presentación general de sus proyectos, vamos a entrar en cada uno de ellos un poco más profundamente. Miguel Ángel López, ¿por qué la inversión en agricultura y por qué la inversión en almendro? Y varias preguntas más. ¿Qué retos veis desde ISFA de cara al futuro del cultivo del almendro? ¿Y por qué os habéis juntado con Uniogroup? Esas son muchas preguntas, ¿eh? Son muchas. Tenemos tiempo. No sé si me voy a acordar. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué agricultura? Bueno, nosotros ya veníamos transitando ese camino de antes. Has mencionado ahí que desarrollamos proyectos a nivel internacional, pero teníamos una vinculación con agricultura porque desarrollábamos también para determinado tipo de plantas, en este caso de biomasas, pues cultivos forestales, cultivos energéticos, etcétera. Entonces no era algo que nos fuera ajeno. Y dentro de la agricultura, en el caso concreto de frutos secos fue algo que estuvimos analizando desde el principio como alternativa y vimos que el caso de la almendra tenía un plus, o sea, un plus en el sentido de que es un mercado mucho más amplio desde el punto de vista de negocio, pero que al final es desde el punto de vista del sentido común y para cualquier agricultor. El mercado de la almendra, comparado con otros frutos secos, primero es más grande. Segundo, y un dato que no es baladí, el 80% de la producción está en California. Y eso que a veces nos puede pasar o nos puede parecer que, bueno, que es un hándicap, etcétera, a nivel de comercialización y a nivel de mercado global es muy importante. Es muy importante porque Estados Unidos es un país de la OCDE, donde hay unas normas conocidas y es un mercado diáfano, es un mercado abierto, con lo cual, frente a otros frutos secos en los que los grandes players en algún momento pueden ser países pues, como Irán o como Turquía, etcétera, pues que puedes estar sujetos también los precios de mercado internacional a políticas locales, a decisiones devaluatorias de moneda, etcétera, pues da una seguridad clara. Más allá de eso,
Tenemos también, en el caso de la almendra, tiene ventaja desde el punto de vista climático. Estamos en una zona donde se puede producir y hay barreras de entrada para otros países que no podrán producir nunca almendra, bueno, de momento, hasta que María José y su equipo descubran algún nuevo portainjerto y alguna variedad que puedan hacer en otras latitudes. Pero de momento es así, con lo cual tenemos un mercado transparente, un mercado que es el mayor dentro de los frutos secos, ¿vale? Y unas expectativas de mercado también y de precios y de producciones en el futuro que estudiamos también en su momento y que nos convenció que era un cultivo de mucho interés. Hoy lo ha ratificado Ferran en la primera charla. Yo creo que a todos nos ha dado un subidón cuando ha sacado ahí la diferencia entre la expectativa de capacidad productiva en los próximos 10 años y la potencial demanda, ¿no? Que al final no se da, porque si no hay producción, pues parte de la demanda tendrá que reconducirse a otra cosa. Pero eso no hace más que ratificar nuestros principios, o sea, la decisión que tomamos en aquel momento, ¿no? Eso con respecto al por qué agricultura, voy a insistir, no nos era ajeno, ya estábamos con una pata en la agricultura, y por qué almendra, frutos secos y por qué almendra, ¿no? Luego a partir de ahí las decisiones es más del cómo, ¿no? O sea, ya como he esbozado al principio, la cuestión del modelo a seguir es importante. Y yo creo que no hay un modelo perfecto para nadie, o sea, sino que hay un modelo perfecto, hay un modelo perfecto para cada uno de nosotros, ¿vale? Pero no hay un modelo universal que tenga que servir a todos. Es decir, un agricultor pues que tiene una tierra y unas hectáreas determinadas, pues a lo mejor su modelo tiene que ser un sistema intensivo o tradicional o de secano. Son todos muy... y sin embargo hay otros pues que por dimensiones de finca, etcétera, por planteamientos, pues que tenemos de alguna manera que mutar a un sistema sostenible y eficiente y estar ahí, ¿no? Yo no me veo en otros sistemas, pero de la misma forma hay otros muchos agricultores que no los veo tampoco en superintensivo, ¿vale? Perdón, en este caso en el sistema insecto. Si me repites, por favor, sí, el resto de preguntas. Bueno, porque habéis aportado por el cultivo del almendro, de alguna manera ya lo has mencionado. La última que me faltaba era por qué esa unión con cooperativas a través de Unión. Antes, vuelvo un poco atrás, ¿no? También cuando he mencionado lo del tema de Aragón y del proyecto, y que me decías, también es importante cómo hacerlo. O sea, no solo en cuanto al modelo, sino las zonas geográficas. Nosotros, por diversificación de riesgo, definimos que queríamos tener parte de la producción en lo que se llaman, en lo que nuestros asesores nos dijeron que eran las zonas prime. Las zonas prime son Andalucía, Extremadura, sur de Portugal y Valle del Ebro. Entonces sabíamos que queríamos estar allá, porque es cierto que el Valle del Ebro, por ejemplo, aquí se ha hablado mucho del tema de las heladas, porque hay un episodio reciente absolutamente anormal, también hay que decirlo, o sea, tampoco hay que obsesionarse con las cosas, que no había sucedido algo parecido a lo del año pasado, en un mes de abril, en muchísimos años, pero sí es cierto que tiene un perfil de temperaturas muy distinto al de Extremadura o Andalucía. Pero, sin embargo, también tiene otras ventajas. Entonces, el hecho de poder estar ubicado en distintas zonas, en distintas geografías y dentro de las mismas regiones, en zonas distintas, también mitiga el riesgo del proyecto en su globalidad. Porque puedo tener una afección o una sequía en Andalucía. En Andalucía tendremos una sequía tremenda este año. Aquí en Portugal tienes más riesgos fitosanitarios y sin embargo aquí tienes mucho menos riesgo fitosanitario, tienes una calidad de agua excelente, como no tenemos en ninguna otra parte, aquí en concreto por el canal del Cinca, y sin embargo tenemos un riesgo de heladas. Lo que tienes que ver luego siempre, y eso es una recomendación, es que nos apoyemos mucho en la tecnología también, a la hora de mitigar los riesgos. Y nosotros lo que hicimos fue, en este caso de Aragón, más allá de lo que venimos haciendo en todas las fincas, hacemos análisis por conductividad, analizamos las temperaturas, pluviometrías, etcétera, de los últimos 20 años, etcétera. Más allá de eso, aquí le dimos una vuelta de tuerca precisamente para mitigar el riesgo del tema de las heladas. Y contratamos a una empresa, que además los he visto por ahí antes, que nos hicieron un gran trabajo poniendo data loggers
en toda la finca, gran cantidad de ellos, correlacionando temperaturas, viendo potenciales temperaturas de heladas, introduciendo algoritmos que nos daban por dinámica de fluidos las entradas de masa de aire en función a la orografía, nos permitió definir dentro de una misma finca con una diferencia de cota muy baja, del orden de 80 metros, diferencias de temperatura en una misma noche de 3,5 o 4 grados centígrados, y eso nos permitió definir microclimas, ¿vale? Y en función a esos microclimas con gradientes de temperatura de medio grado, definir variedades y portainjertos, ¿vale? Pero ajustando las variedades para minimizar el riesgo que está implícito en el Valle del Ebro en función a esa tecnología que, yo digo, ha sido muy útil y que ha sido una vuelta de tuerca que le hemos dado al proceso de selección de fincas. Me has preguntado por los retos también y el porqué de Unió. Mira, algunos de los retos los he comentado también muy de pasada al principio. Y uno de ellos, lógicamente, es el futuro que viene. O sea, hemos visto esta mañana en todas las presentaciones un poco la expectativa y sobre todo a la primera hora de la mañana la expectativa de producción que tenemos o de incremento de la producción. Nuestro futuro, el futuro de la almendricultura española está en España, pero fundamentalmente en un futuro está en Europa. Hemos visto que tenemos un consumo global a nivel mundial del 25%. Luego tenemos que prepararnos para competir no entre nosotros, ¿vale?, sino con la almendra americana, que es a la que de alguna manera queremos sustituir en este mercado nuestro, que es Europa. Un mercado en el que de proximidad, un mercado de proximidad en el que la almendra es más sostenible que la almendra americana por razones evidentes de huella hídrica, de utilización de fitosanitarios, etcétera, pero también de transporte. Entonces, para prepararnos para ese futuro que viene, es muy importante contar con grandes cantidades de almendra homogénea, calidad y con trazabilidad. Nosotros por eso también tenemos muy pocas variedades, tenemos dos prácticamente, dos y alguna residual. Y la primera de ellas pues es el 70 y pico por ciento, el 60 y casi 70% de toda la almendra que producimos, con esa idea, con esa idea de que es una commodity que saldrá fuera e irá. Y en ese sentido, pues decidimos que teníamos que dar un paso más y considerar la almendra, o sea, nuestro producto no como una almendra en cáscara, sino como almendra en grano. Entonces, en ese sentido, y ya con esa decisión, fue cuando hicimos un ejercicio de reflexión y estuvimos hablando con la industria y contactamos con Unió. Y efectivamente, o sea, puede parecer un poco chocante visto desde fuera que una empresa privada de la dimensión y con la inversión prevista que tenemos se ponga de acuerdo con una cooperativa y que sea un cooperativista más. Pero es así, o sea, y entendemos que es un win-win. Es una relación de ganar-ganar, porque, por un lado, en este caso, no sé si estás de acuerdo, Ferran, pero Unió tiene una ubicación geográfica concreta donde es muy fuerte, pero tiene unos canales de distribución y una tradición de exportar a 4 continentes. Nosotros, como empresa productora, ¿vale?, tenemos una ubicación fundamentalmente en zonas donde Unió no estaba presente. A su vez, aportamos o tenemos esa visión que he explicado de almendra en grandes cantidades de una sola variedad, homogéneas, trazables, con una trazabilidad demostrable, que es algo que es un ejercicio que Unió ya había hecho también. O sea, ha habido una confluencia de modos de pensar, de tal forma que era una relación, si quieres que te diga, francamente, que fue fácil. O sea, gran parte de nuestra almendra pues irá fundamentalmente a través de Unió, ¿vale? Pero un poco en ese entendimiento, que somos unos más. Eso, desde el punto de vista de fuera, puede decir, hombre, los cooperativistas y tal. No, para los cooperativistas también, y su consejo rector, y recuerdo cuando vino a nuestras fincas, pues es algo costó digerir, pero el convencimiento final es que nos beneficia a todos. Al agricultor pequeño, que gracias a la eficiencia de las redes de comercialización, el poder acceder a nuevos productos, a nuevos mercados, a la hora de distribuir, somos todos iguales, nosotros y los pequeños, que se va a beneficiar de alguna forma de nuestra presencia y de esa capacidad de aumento de cuota de mercado de su cooperativa, en este caso de su cooperativa de segundo grado, como en nuestro caso, que nos permite acceder a esos mercados, ¿no? Y luego, por otro lado, nuestra razón social está en el País Vasco, y no olvidemos, en el País Vasco hay mucha tradición cooperativa también, con lo cual es un modelo que podemos entender incluso desde el punto de vista social a los socios fundadores, es algo que nos llena, que nos llena. Así que hay una relación, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo
grandes proyectos como han dicho, corporativos, agricultura corporativa y agricultura tradicional van a convivir en busca, en cooperar a través de una cooperativa, que al final en eso consiste una cooperativa, en la cooperación entre distintos agentes, sin importar el tamaño, en este caso, para conseguir un bien común. Y por eso, te digo, es una relación de win-win. Muchas gracias. Miguel Ángel Gómez, has hecho hincapié en el suelo, en la importancia del suelo y también en el pequeño agricultor o en las zonas de secano, uno estáis cultivando en zona dura, como la que conocemos aquí en nuestra redolada. Si una restauración de un paisaje tarda tantos años, el manejo lo habéis tenido que cambiar o lo habéis cambiado por convencimiento o por ensayos previos, las mejoras del rendimiento crecen lentamente cada año o se adaptan mejor los suelos, las técnicas. ¿Cómo podéis ser competitivos en un mercado que a la vez estáis compitiendo con almendra que tiene un precio más barato o que no está en las mismas condiciones que vosotros? Eso por un lado. O sea, si encontráis respuesta positiva del mercado a vuestro proyecto. Sí. Te voy contestando. Bueno, lo primero, ver que después de toda la mañana conviven o podemos ver que pueden convivir todos los modelos productivos. Es decir, que todos los modelos productivos son necesarios. Es decir, no solo el convencional o el ecológico, uno el bueno o el malo, sino que creo que hay cabida para todos y lo único que no hay que perder es el sentido común. Es decir, bien sea convencional o ecológico, que nunca perdamos el sentido común. Y ahí podrán convivir todos. Y no cambiar a modelos ecológicos o convencionales solamente por el precio. Antes lo ha dicho el señor Antonio Pons. Es decir, ese margen de ecológico y convencional cada vez se va acortando. Sino, de hecho, incluso esta campaña lo sabréis. Incluso la almendra convencional Marcona ha tenido algunos días mayor cotización incluso que el ecológico. Entonces, creo que en esa convivencia de todos los modelos, pues hay sitios en los que nosotros allí el modelo ecológico es casi la única alternativa, porque estamos en producciones que en el máximo estamos en 1.500 kilos de cáscara. Entonces, allí es, digamos, en nuestra zona casi la única alternativa que hay. Es verdad que hay otras zonas en las que puede ser una opción y, por supuesto, hay sitios donde un cultivo convencional es lo que tiene que haber. Y sería una desventaja tenerlo en ecológico. Y en cuanto a qué es lo que estamos haciendo, por supuesto, yo diría que estamos empezando. Para nada está todo terminado, ni mucho menos, sino lo que, imaginaros que si estamos en una zona, como digo, de 100.000 hectáreas, nosotros ahora mismo estamos trabajando en no más de 12.000 hectáreas. Además, no es algo que sea para unas personas solo, sino para un territorio y aglutinar y crear sinergias con el resto de empresas y de cooperativas que hay allí en la zona. Entonces, lo que sí se está trabajando es, ahora mismo hay nicho de mercado para todo. Entonces, como antes también se ha mencionado, no nos veamos como competidores el convencional o el ecológico, el intensivo, no, de aquí o de Portugal. Nosotros hemos tenido colaboraciones con Portugal y decían, es que somos competencia. Digo, no, nosotros tendremos que posicionarnos como almendra de la cuenca mediterránea. Nuestra competencia, como hemos visto, está allí fuera. Y ahora mismo, pues sí está habiendo nicho de mercado y cada vez pues, se están uniendo más agricultores a este modelo. Que muchos de ellos al inicio era justo por eso, por ese diferencial de precio. Pero creo que esa no es la única opción, hacerlo por ese diferencial de precio, porque si no, a largo plazo esa persona no seguirá con ese manejo. Sí, ¿notáis que con este tipo de agricultura regenerativa o ecológico, etcétera, vuestros clientes aumentan? ¿O simplemente tenéis todo vendido porque hay mercado, por lo que has dicho? Vender la almendra, yo no soy especialista, por supuesto, para nada en comercialización. Yo soy agrónomo y presidente ahora mismo de una empresa, pero que para nada yo soy especialista en comercialización y en este foro menos todavía. Pero a día de hoy sí hay un nicho de mercado que está demandando este tipo de manejo, pero porque hay gente que está concienciada con que esa almendra pues, fomente biodiversidad, mejore la salud del suelo, secuestre carbono y haga unas prácticas más respetuosas, pero es complicado. Vender almendra afuera no es fácil, ¿no? Yo llegaba a ir en octubre a los países nórdicos, así que fácil no es.
Pero, y algo que no sé qué has dicho de la producción de la... Bueno, si se veía representado, si os apoyaba de alguna manera el consumidor sabiendo que hacéis agricultura regenerativa. Sí, y todo eso. hay agricultores que... Hay personas, consumidores que están dispuestos a apoyarnos, incluso financian determinadas prácticas. Es decir, de hecho, el año pasado pues, el BBVA nos dio un reconocimiento y los hermanos Roca como a uno de los productores más sostenibles de España en cuanto a almendras. Y luego pues, hay financiaciones que están dispuestas a darlo para impulsar estos proyectos, porque en definitiva lo que se quiere es ayudar a los agricultores. Vale, gracias. Wow, qué miedo. 5 minutos. Pablo, muchas veces el uso de las nuevas tecnologías parece alejado de explotaciones pequeñas y medianas. Nosotros estamos viendo aquí fuera, incluso con los patrocinadores, que hay oferta de diversos niveles de tecnificación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más competitivos nos puede hacer el uso de la tecnología y qué ahorros puede acarrear, a modo de ejemplo, invertir en tecnología? A ver, para mí es un pilar básico en la gestión de las explotaciones. Yo creo que la agricultura en los últimos años ha dado un cambio radical y pasa a una agricultura donde era de aportación pura y se calculaban las unidades de fertilizantes y sin medir lo que había se aplicaba y se usaba fitosanitario y se usaba lo que hubiera que usar para garantizar producción. Y creo que esa toma de decisiones a día de hoy, a Dios gracias, se está tomando decisiones en base a datos empíricos que me digan si procede o no procede, si estoy aplicando bien, no estoy aplicando bien, regando bien, qué tengo disponible en el suelo, ser hiperrespetuoso en el manejo de suelo, que ha sido el gran perjudicado de la agricultura convencional de los 30, 40 últimos años. Y en ese sentido decir que yo lanzo pido un respeto al agricultor que se ha ido adaptando a lo que le han ido pidiendo las distintas políticas. Salíamos de una guerra a producir y era sin respetar absolutamente nada el medio ambiente y ahora parece que hemos jugado un papel de patito feo en el mercado, cuando no hemos hecho nada más que lo que nos han ido pidiendo las administraciones y ir adaptándonos a los cambios que nos van generando. La digitalización es un tema absolutamente claro que, además, por marco normativo, el pequeño agricultor va a tener que empezar a subir su cuaderno de explotación al CIE y el CUE va a tener que estar registrado. Total, que nos van a obligar incluso a los planes de fertilización, que cosas que nos van exigiendo cada vez más, que a Dios gracias ayuda a la profesionalización del sector y que eso es una de las motivaciones fundamentales del proyecto, ¿no? donde basado en almendro y en olivo, porque son los cultivos quizá con más repercusión en transformación últimamente, pero que el agricultor hay mucho, y lo decían antes, la media de edad del agricultor está en 60 y tantos años. A un señor de 60 y tantos años que se le exija ir adaptándose a este grado de tecnificación, cuando menos le da vértigo. Sentido común, sentido común. Cuando menos le da vértigo. Entonces, iniciativas como la nuestra creo que son vitales para que el pequeño y el mediano se atrevan a hacerse con sus transformaciones y a hacer sus explotaciones más rentables y más sostenibles y para la población y todas las cosas que se han dicho antes, mucho mejor de lo que yo lo pueda decir. Muchas gracias. Pedro, ¿puedes explicarnos cómo va a ser tu manejo para poder regular la capacidad productiva del almendro en seto? Sí, yo pienso que el sistema que estamos probando, el almendro en seto, es en sí mismo la palabra que más lo puede llegar a definir es eficaz. Al final, eficacia en el aprovechamiento del agua, que en este caso nos viene del cielo, no de riego. Al producir árboles más pequeños, en mayor densidad, generas una competencia entre ellos y, por lo tanto, la exploración de las raíces va a ser más generalizada, más intensiva
Por otro lado, puedes gestionar también, va a ser más eficaz la conducción de la savia elaborada porque las distancias son menores hasta la almendra, desde las raíces o desde los órganos de acumulación de reservas. Y, por otro lado, también eficaz en el manejo. Es un manejo que, una vez ya que se ha formado el seto, es un manejo muy sencillo y eficaz. En poco tiempo tienes que saber podarlo, porque lo vas a hacer de manera mecanizada. Por lo tanto, uno de los grandes hándicaps, y por los cuales yo creo que y apostaría por este sistema, sería por el tema de la poda. La poda en secano, y Miguel Ángel Gómez nos lo podría decir mejor incluso, es fundamental, pues porque tienes que adaptar la masa foliar a las reservas hídricas que puedas acumular en la zona en concreto en la que estés, ¿no? Pues con sus pluviometrías anuales medias y sus temperaturas y sus evapotranspiraciones. Y entonces, pues eso, considero pues eso, que es un sistema más eficaz en los dos sentidos que he dicho, en cuanto a gestión de la energía solar y de las materias, agua y nutrientes, y en cuanto a la propia gestión del agricultor, que es más rápido, puedes entrar a tratar antes, puedes de manera más eficaz, por la constitución de la estructura de seto, que por ejemplo, para tratamientos fitosanitarios. Pedro, tenemos que terminar. Vale, pues no me enrollo nada. Si alguien quiere un poco más, el próximo curso que haremos en la escuela estará Pedro. Yo me va a permitir, antes de que la plaza se vaya, de dos ideas muy claras y animaros a ello, ya que vengo desde tan lejos. Lo primero, animaros a que el cultivo ecológico, o esa idea de que el cultivo ecológico tiene que tener per se una merma de producción, no tiene por qué. No tiene por qué, cuando tú tienes un cultivo ecológico, tener menos producción que un cultivo convencional. Está en el manejo que se haga. Y cuando se hablaba de reducción, ahí lo tenéis en la estrategia de la granja a la mesa, el tema de los fertilizantes. Si queremos ser sostenibles, también tenemos que reducir nuestros costes de producción. Entonces, cuando hagamos cubiertas vegetales con leguminosas, aprovechar la capacidad que tienen las leguminosas de fijar el nitrógeno atmosférico que estamos respirando. Que os puedo asegurar que allí en nuestra zona, para una producción de 1.500 kilos, necesitamos a lo mejor 30 o 40 unidades de fertilizantes. Pues las podemos cubrir con ese abono verde y apenas tenemos que gastar insumos o fertilizantes. Y lo último, en explotaciones convencionales a lo mejor se necesita, yo cuando era convencional con un atomizador y un cultivador hacía la explotación. Ahora necesita un esparcidor, una trituradora, una desbrozadora. Eso evidentemente para una explotación de 50 hectáreas es inviable. Pues se diseñó un banco de maquinaria que tenéis que compartir maquinaria para mejorar la rentabilidad de vuestras explotaciones. Y esta tarde hablará él en el curso de almendro ecológico. Pido un aplauso para todos, por favor.